¿Considera que una de las motivaciones a la hora de acudir pues eso, a seminarios, conferencias en las que se da a lo mejor un crédito por unas horas son los propios créditos? Es decir, que una de las motivaciones es ir porque te dan créditos. Pues lamentablemente, y esto es una opinión personal, no te digo que sea compartida generalmente en decanato, sí. En el plan de estudios anterior, la posibilidad de convalidar créditos extraordinarios, optativos o de libre configuración, como se llamaban, era bastante más amplia, es decir, se podían convalidar un mayor número de créditos, y eso hacía que, por ejemplo, nuestra facultad tiene a lo largo de todo el curso académico una enorme cantidad de actividades, congresos, talleres, pero teníamos siempre un problema que lamentablemente no conseguimos identificar, probablemente porque hay que entrar mucho más en cuestión de cuál es la situación actual de los alumnos. A esa enorme cantidad de actividades, muchas de una enorme calidad, componentes de un enorme prestigio, nos encontramos que nos faltaba lo esencial, que era la participación de los alumnos. ¿Cómo se solucionó eso? Mejor dicho, ¿cuál fue la trampa que se hizo para garantizar o tener una especie de alumnos cautivos? Digamos que compensar su asistencia con la concesión de créditos. No es que me parezca injusto o no válido ese sistema, pero evidentemente digamos que no es la forma idónea en la que la facultad debería fomentar ese tipo de créditos extracurriculares. Pero creo que sí, que como bien dices, la asistencia a algunas de estas actividades viene más motivada por la recompensa final que por el propio contenido o el interés de la actividad. Vale, relacionado con esta pregunta, entonces, ¿crees que con un seminario, una conferencia de varias horas, se puede compensar parte de una asignatura que en realidad dura un cuatrimestre entero, aunque sea optativa? No se puede convalidar. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, para que una actividad, un seminario, pueda tener un reconocimiento de créditos optativos, desde el rectorado marcan muy claramente las pautas de cuáles son los requisitos mínimos que esa actividad tiene que tener. Lo normal es que también planteen algún tipo de ejercicio o tarea de evaluación, por ejemplo, pues hacer un resumen del congreso, o lo normal es que también planteen algún tipo de ejercicio o tarea de evaluación, por ejemplo, pues hacer un resumen del congreso o hacer algún tipo de reportaje o algún tipo de actividad que demuestre no solo que se ha ido, sino que además también se ha aprendido. Si no se cumplen esos requisitos, por ejemplo, el más básico, el número, la duración del evento. Cuando los organizadores de cualquier tipo de actividad solicitan el reconocimiento de créditos a la comisión académica del rectorado, muchos de ellos se rechazan simplemente porque no llegan a ese requisito básico de la duración. Es decir, se puede pedir, por ejemplo, el reconocimiento de medio crédito, porque una actividad dure 5 horas, de un crédito si dura 10 o más horas y así sucesivamente, pero al final estamos hablando de que se están reconociendo pequeñas fracciones, es decir, medio crédito, un crédito, y el alumno se va a ver obligado al final a asistir a una media de 6, 7, 8 actividades para poder acumular el número de créditos suficientes y de suficiente duración como para poder convalidar una asignatura. Entonces, probablemente al final lo que haya hecho ha sido acumular una amalgama de certificados y de créditos de la más diversa índole y de seminarios de todo tipo, que evidentemente a lo mejor no le van a proporcionar la formación especializada que podría haber obtenido si hubiera cursado una asignatura optativa. Pero bueno, es una forma también de reconocimiento, de incentivar esa necesidad de saber más, de especializarse y de experimentar, mejor dicho, de participar en otro tipo de eventos por parte del alumno. Es verdad que en ocasiones, quizás de estas vías de comunicación, por ejemplo, la página web, no sabemos realmente el impacto que tiene entre la comunidad universitaria de la facultad. Sí sabemos, por ejemplo, que a través de las redes sociales es más fácil llegar al alumno, pero luego también depende del alumnado el interés, la motivación que tengan para participar en ese tipo de actividades. Ya sabes que a día de hoy, y no es por falta de razón, ni mucho menos, pero una de las principales razones o excusas que el alumnado plantea para no hacer este tipo de actividades es que no tiene tiempo. El problema es que al final, cuando terminan la formación académica y terminan la carrera,
se dan cuenta a lo mejor de que no han aprovechado todo el bagaje, todas las posibilidades que la facultad les ha proporcionado. Que insisto, no solamente es ir a estudiar y superar unas asignaturas, sino que lo ideal es salir de la facultad con un bagaje cultural, con un conocimiento, con unos contactos, con una serie de experiencias a través de seminarios, congresos, talleres, que finalmente te van a ser probablemente incluso más útiles que las propias calificaciones de las asignaturas y casi que el propio título.